el viaje a través de la estepa. Cuando el corazón de un joven mexicano conquistó la tierra de los abedules, en medio de la estepa bielorrusa, sumida en un gélido frío de negativo 30 grados, un joven latinoamericano se arrodilló inesperadamente. Ante él, una pareja de ancianos, que nunca antes habían visto a un extranjero, se quedaron atónitos. «Prometo asumir la responsabilidad de ella de por vida», dijo el joven. En el instante en que esas palabras resonaron en un ruso impecable, la madre no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál fue la verdadera razón que llevó a un hijo de la Tierra de México a cruzar miles de kilómetros de nieve hasta este lugar? Antes de que comencemos la historia, pulsa el botón de suscripción, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Un poco de buena suerte te será enviada. Hola a todos, soy Ona Valery Fna, de Minsk, Bielorrusia. Este año cumplo 28 años. Me gradué en lingüística por la Universidad Nacional de Bielorrusia y actualmente trabajo como investigadora de intercambio internacional. Mi patria, Bielorrusia, es un país sin salida al mar situado en Europa del Este, encajado entre Rusia y otras naciones europeas. Mi familia es un ejemplo típico de la cultura eslava conservadora. Mi padre, el señor Vasil Alexandrovich, de más de 60 años, es un hombre estricto que dirige una pequeña granja en las afueras de Minsk. Con su alta estatura, de más de 1.8 metros, y su barba gris plateada, era un hombre de pocas palabras, pero cada frase que pronunciaba tenía el peso de 1000 kilos. Mi padre valoraba especialmente las tradiciones familiares. Nuestra hija debe casarse con un hombre de nuestra región y nuestra cultura. Los hombres extranjeros no pueden entender nuestras tradiciones y valores, decía siempre. Habiendo crecido durante la era soviética, mi padre albergaba una cierta cautela hacia las culturas externas. Mi madre, la señora Tatiana Nikolayevna, era todo lo contrario. Era una mujer cálida y habladora. Aunque apenas medía 1.6 metros, su vivacidad iluminaba toda la casa. Cada mañana se levantaba a las 6 para preparar un copioso desayuno, y por las noches, mientras tejía, a menudo me pedía, de manera cariñosa, que le contara las historias del día. Aunque también era algo conservadora, mi madre tenía un corazón más abierto que mi padre. Ona, está bien que estudies en el extranjero, pero para casarte, debes ser alguien de aquí, mi niña. Solo al crecer en la misma cultura y hablar el mismo idioma, sus almas podrán resonar en armonía, y así serás feliz toda la vida, solía aconsejarme. Nuestra casa era una cabaña de madera de 2 pisos, a aproximadamente 1 hora en coche de Minsk. Delante había un vibrante jardín de flores que mi madre cuidaba, y detrás, un pequeño huerto y jardín de frutales de mi padre. En verano, los racimos de cerezas y manzanas colgaban pesados de las ramas, mientras que en invierno toda la casa se cubría de nieve, hermosa como una pintura de cuento de hadas. Al crecer en ese ambiente, casi no tenía conocimiento de la cultura latinoamericana. Para mí, México era solo un país lejano, un pequeño punto en el mapa mundial que solo conocía por las lecciones de historia sobre sus revoluciones. Había oído que su gastronomía y turismo eran bastante famosos, pero solo pensaba que era una moda pasajera entre los jóvenes. Cuando cursé la especialidad de lingüística, comencé a interesarme por muchos idiomas. Entre ellos, la riqueza de su vocabulario y la cadencia de sus expresiones del español despertaron mi curiosidad académica. El español tiene una estructura de sujeto-verbo-objeto, pero su profundidad idiomática y la forma en que el contexto cambia completamente el significado de una palabra o frase me fascinaron. Mi aprendizaje del español comenzó de forma sencilla, impulsado por esa pura pasión académica. El invierno de 2019, Minsk fue más frío de lo habitual. Desde diciembre, la temperatura descendía constantemente por debajo de los -25 grados, y la nieve caía hasta la cintura. Cada mañana, me despertaba a las 7
para comenzar el día con una taza de té chai caliente que mi madre preparaba. Era un té negro concentrado, preparado en una tradicional samovar, con un poco de mermelada o miel, la bebida favorita de los bielorrusos. Las mañanas de invierno en mi pueblo eran verdaderamente pacíficas y silenciosas. Cuando el sol asomaba entre las hileras de abedules cubiertos de nieve blanca, el mundo entero parecía salpicado de un polvo de diamantes resplandecientes. El viaje en autobús de casa a la universidad duraba aproximadamente 1 hora y media, pero el tiempo que pasaba mirando el paisaje por la ventana era el momento más tranquilo de mi día. La vida en mi departamento de investigación de lingüística era muy regular. Por las mañanas, traducía documentos del español. Por las tardes, investigaba teorías lingüísticas. Mi proyecto consistía en traducir obras de literatura mexicana moderna al ruso. A menudo me preguntaba cómo podría transmitir las expresiones que encarnan el alma y los sentimientos de los mexicanos a mi propio idioma. Mis colegas, en su mayoría, estudiaban alemán o inglés. Cada vez que decía que estudiaba español, preguntaban, ¿qué elección tan peculiar? ¿Por qué español? Respondía, las características lingüísticas del español son muy interesantes. Además, la fusión entre la riqueza cultural tradicional y la modernidad de México me admira. Quiero experimentar esa cultura directamente. Durante la pausa del almuerzo, solía comer con mis colegas en el comedor de estudiantes, con platos tradicionales como el borscht o la solianka, acompañados de pan negro. Disfrutaba de las conversaciones sobre temas de investigación o historias cotidianas. De vez en cuando, explicaba nuevas expresiones o diferencias culturales que aprendía de México, y mis amigos siempre se mostraban muy sorprendidos. Por las tardes, me dedicaba principalmente a leer libros de gramática española o a traducir ensayos sobre cultura mexicana. En particular, el sistema de cortesía en español es realmente complejo, ya que la forma de dirigirse a alguien cambia completamente dependiendo de la edad, el estatus social y el nivel de cercanía. El ruso también tiene formas de respeto, pero no están tan detalladas. A las 6 de la tarde, tomaba el autobús de vuelta a casa. En invierno, anochecía muy rápido, así que cuando llegaba, ya estaba completamente oscuro. Solía matar el tiempo empañando la ventana para dibujar o escribir las nuevas palabras en español que había aprendido. Esas pequeñas cosas aumentaban mi emoción por mi futuro viaje de estudios a México. Al llegar a casa, mi madre siempre tenía la cena lista. Ona, ¿cómo te fue hoy? ¿Tu investigación va bien? Mi madre siempre quería saber todo sobre mi día. La cena era un momento preciado para que mi familia se reuniera. Mi padre, al regresar del trabajo en la granja, aunque cansado, escuchaba atentamente mis historias. ¿Sabes algo nuevo de México? ¿Cómo es la gente mexicana?, preguntaba mi padre. A pesar de su apariencia ruda, sabía que se preocupaba mucho por lo que hacía. Después de cenar, toda la familia se reunía en la sala de estar, tomando té y viendo la televisión. De vez en cuando, si había noticias sobre México, toda la familia las seguía atentamente, especialmente cada vez que había noticias sobre su desarrollo económico o su agricultura. Mi padre decía, verdaderamente un país extraordinario. En septiembre, llegó una noticia que cambiaría mi destino. La Universidad Nacional de Bielorrusia anunció la convocatoria para el programa de intercambio de estudiantes con México. Tenían un programa de colaboración con una universidad en Ciudad de México, enviando cada año a 2 estudiantes para estudiar durante 6 meses. Después de que anuncié mi admisión, el ambiente en casa se volvió un poco diferente. Todos me felicitaron en la superficie, pero en el fondo estaban llenos de preocupación, especialmente mi padre, quien cada vez mostraba más claramente su cautela hacia los hombres extranjeros. Ona, no te hagas demasiado cercana a los hombres latinoamericanos, me repetía mi padre. Su cultura es completamente diferente a la nuestra,
especialmente su actitud hacia las mujeres. Nosotros vemos a las mujeres como compañeras iguales, pero he oído que ellos todavía tienen ideas machistas muy arraigadas. El tío Mikai también lo hizo. El fin de semana, al venir a casa a visitarnos, dijo: «Ona, tienes que tener cuidado con los hombres de allá. He oído que antes de casarse son románticos y complacientes al extremo, pero una vez casados, cambian por completo. Consideran a sus esposas como una posesión. Las encierran en casa sin darles libertad. Especialmente en México, la influencia de las tradiciones culturales es todavía fuerte. Son muy estrictos con sus nueras». Higalina también estaba igualmente preocupada. «Ona, está bien estudiar, pero no pienses en buscar novio allí. Las diferencias culturales son demasiadas. Más tarde surgirán problemas. El idioma y el estilo de vida son como el cielo y la tierra. ¿Cómo podrías vivir toda una vida juntos? Considéralo solo una visita de exploración y experiencia, ¿de acuerdo?». Mi madre, aunque también llena de ansiedad, trató de mostrarse fuerte. «Nuestra Ona es inteligente, sabrá discernir. Solo estudia mucho y regresa sana y salva», pero cada vez que me veía haciendo la maleta, mi madre no podía ocultar su expresión de preocupación. La reacción de los aldeanos también fue compleja. El jefe del pueblo dijo: «Ona se va a estudiar a México. Qué bien, es el orgullo de nuestro pueblo. Pero no te quedes demasiado tiempo, ¿eh? Te contagiarás de culturas extranjeras y olvidarás nuestras propias tradiciones». Las ancianas del pueblo eran más directas. «Ona, estudiar está bien, pero para casarse, debe ser con un chico de nuestro pueblo. No se puede confiar en los extranjeros, especialmente en los latinos. La apariencia es diferente, la cultura es diferente. ¿Quién sabe cómo serán los hijos que nazcan después?». Esas palabras llenas de prejuicios me oprimían cada día más el corazón. Inicialmente, solo pretendía ir a estudiar el idioma y la cultura, pero las continuas advertencias me hacían sentir una presión invisible. ¿Podría realmente concentrarme solo en mis estudios, sin involucrarme en nada? Lo que más me preocupaba era yo misma. Soy una persona curiosa, fácil de hacer amigos con gente nueva. Si realmente conocía a alguien en México, tendría el valor de superar la oposición de mi familia para continuar la relación, o debería escuchar a mi familia, solo estudiar y regresar. Un mes antes de partir, tuve una reunión con mi profesor tutor. Me aconsejó: «Aprende muchas cosas en México, pero no dejes que los sentimientos te dominen demasiado. Concentrarse en el estudio es lo más importante, especialmente en las relaciones. Ten mucho cuidado. Las diferencias culturales pueden causar muchos malentendidos». Mi mejor amiga, Natasha, fue más directa. «Ona, para ser honesta, también estoy preocupada. Eres ingenua y confías fácilmente en la gente. No sé cómo son los hombres mexicanos, pero no te abras tan fácilmente. De todos modos, en 6 meses tendrás que regresar, y si te enredas en una relación complicada, solo tú sufrirás». Esas preocupaciones se acumularon, y a medida que se acercaba el día de la partida, la emoción fue reemplazada por la inquietud. Por las noches, sola en la cama, me preguntaba si estaría bien, si lo que mi familia temía realmente sucedería. Una noche, mi madre entró en mi habitación y me dijo seriamente: «Tengo algo que pedirte. Cuando estés en México, no importa a quién conozcas, siempre piénsalo muy bien, especialmente en el tema de los hombres. Las culturas son diferentes, y la forma de pensar también, y pase lo que pase, nunca olvides a tu familia. Por lejos que vayas, este es tu hogar, nosotros somos tu verdadera familia. Grábate a fuego que en 6 meses debes regresar». Sentí la mano de mi madre temblar por el frío y también por la preocupación. El lunes 2 de mayo de 2020, finalmente llegó el día de mi partida a México. El recuerdo de la despedida en el aeropuerto internacional de Minsk sigue intacto. Mi madre intentó contener las lágrimas, pero al final rompió a llorar en mis brazos. «Hija mía, que tengas un buen viaje. Pase lo que pase, no olvides a tu familia», dijo mi madre, mientras me daba palmaditas en la espalda. Después de un largo vuelo, la primera impresión, al pisar,
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, fue realmente poderosa. La magnitud del aeropuerto era abrumadora, mucho más grande y moderno que el de Minsk. Todo estaba organizado, limpio, y las señales eran muy claras. La amabilidad del personal del aeropuerto y el sistema de trabajo profesional me sorprendieron desde el principio. Llegué al Instituto de Idiomas de la universidad por la tarde. La sesión de orientación para estudiantes internacionales estaba en curso, con la participación de estudiantes de todo el mundo. Entre ellos, la actitud respetuosa de los estudiantes mexicanos me dejó una profunda impresión. Al saludarse, hacían una ligera inclinación de cabeza o un gesto de cordialidad, y hacia los mayores mostraban un respeto inmenso. Sentí que la gente de este país realmente valoraba la cortesía y la buena educación. Esa tarde, el encuentro fatídico comenzó. En la fiesta de bienvenida para estudiantes internacionales, había voluntarios que hacían de intérpretes para cada idioma. Un estudiante mexicano que estaba a cargo del ruso, llamado Mateo Reyes, se acercó a mí. Mateo medía aproximadamente 1.75 metros, de complexión equilibrada, y usaba gafas de montura negra. La primera impresión fue que parecía muy serio y sincero. Su forma de hablar era tranquila y cautelosa, y, sobre todo, sus ojos eran límpidos y llenos de buenas intenciones. Se acercó y me saludó. «Hola, vienes de Bielorrusia, ¿verdad? Seguro has tenido un viaje muy largo». Su voz en ruso era muy fluida. Me quedé asombrada. No solo su pronunciación era precisa, sino que su entonación era muy natural. Era la primera vez que veía a un latinoamericano hablar mi lengua materna tan bien. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo es que hablas tan bien ruso?», le pregunté. Mateo sonrió modestamente. «Soy estudiante de último año de Relaciones Internacionales y tengo una especialización secundaria en estudios rusos. Me interesa mucho la cultura de Europa del Este. Empecé a estudiar por mi cuenta hace 2 años, y hoy, conocer a una bielorrusa de verdad me alegra mucho». Desde su actitud seria y sincera, sentí algo diferente en comparación con otros estudiantes mexicanos. Hablaba con mucha cortesía y al hacer preguntas, mostraba un verdadero deseo de aprender. «¿Cómo es la cultura bielorrusa? ¿Es diferente a la rusa?». Me escuchó atentamente mientras respondía. «Bielorrusia es similar a Rusia, pero quizás más tranquila. La gente es también más reservada y amante de la naturaleza. Especialmente, nuestro país tiene muchos bosques y lagos, por lo que la cultura de vivir en armonía con la naturaleza está muy desarrollada». Mateo se mostró muy interesado. «¿Entonces Bielorrusia tiene música y bailes tradicionales?». Esa noche, al regresar a la residencia, la imagen de Mateo no dejaba de rondar en mi cabeza. ¿Por qué estudiaba ruso con tanta diligencia? ¿Sería solo una pura pasión académica? Sobre todo, sus ojos serios y su actitud cortés me habían dejado una impresión imborrable. A partir del día siguiente, las clases de español comenzaron oficialmente. Mateo me propuso: «Si te parece bien, podríamos hacer un intercambio de idiomas. Yo te enseñaría español y tú me ayudarías a corregir mi pronunciación de ruso». No dudé ni un segundo y acepté de inmediato. «Qué buena idea», le dije. Honestamente, además de mi curiosidad por Mateo, esta era una excelente oportunidad para aprender español directamente de un hablante nativo. En ese momento, no podía imaginar que este intercambio de idiomas cambiaría por completo mi vida. Al principio, nuestro propósito era completamente inocente. 2 veces por semana, nos encontrábamos en la biblioteca o en una cafetería para enseñarnos el idioma mutuamente. Mateo se esforzaba mucho por aprender ruso. Cada vez que nos veíamos, ya tenía preparadas nuevas preguntas y tomaba notas meticulosas de lo que yo le enseñaba. También mostraba un profundo interés por la cultura bielorrusa. A la inversa, a través de Mateo, yo también comprendí más a fondo la cultura mexicana. No solo me enseñaba el idioma, sino que también me explicaba detalladamente la forma de pensar,
las relaciones familiares y la estructura social de los mexicanos. Pasaron 3 semanas y empecé a sentir un cariño especial por Mateo. Era una persona atenta y sincera. Sobre todo, su actitud respetuosa y su esfuerzo por entender mi cultura me conmovieron profundamente. Sin embargo, al mismo tiempo, las ansiosas advertencias de mi familia resonaban en mi cabeza. Cuanto más frecuente se volvía mi relación con Mateo, más me sumergía en un complejo mar de emociones. Al principio, eran solo 2 sesiones de intercambio de idiomas a la semana, pero pronto nos veíamos casi todos los días. Aunque estuviéramos estudiando en la biblioteca, a la hora del descanso, salíamos naturalmente juntos a una cafetería, charlando mientras tomábamos té. La atención de Mateo era asombrosa. Cuando tenía dificultades con alguna expresión en español, él me daba muchos ejemplos para explicármela de forma sencilla. Cuando no entendía algún aspecto de la cultura mexicana, me explicaba detalladamente incluso su contexto histórico. Sobre todo, siempre escuchaba atentamente todo lo que yo decía. Un día me resfrié y tuve que quedarme en la residencia. Mateo me envió de repente un mensaje. «Ona, ¿estás bien? He oído que si tienes gripe, el caldo de pollo es muy bueno. ¿Quieres que te cocine y te lo lleve?» Al principio me negué. «No te preocupes, con tomar medicinas y descansar me recuperaré». Pero 1 hora después, él realmente apareció en la residencia con una tartera termo llena de caldo de pollo caliente. Sorprendida, le pregunté, «¿Cómo es que sabes hacer esto tú mismo?» Mateo respondió, «Llamé a mi mamá para preguntarle la receta. Ella dijo que cuando uno está enfermo, debe comer algo caliente y nutritivo». En ese momento, mi corazón se sintió realmente cálido. Ni siquiera en Bielorrusia había recibido un cuidado tan delicado. Otra vez, cuando extrañaba mi hogar y me sentía triste, al ver que decía que echaba de menos mi tierra y no estaba contenta, Mateo me propuso, «Aquí en Ciudad de México también hay un lugar con un paisaje muy parecido a Minsk. ¿Vamos a intentarlo?» El lugar al que fuimos fue la zona alrededor del bosque de Chapultepec. Con su extenso lago y sus verdes árboles, el lugar realmente me recordaba a mi hogar. Mateo caminaba en silencio a mi lado, empatizando. «Seguro extrañas mucho tu casa, yo también. Al dejar a mis padres en Jalisco para venir solo a la Ciudad de México, a menudo siento esto». Su cálida empatía y consuelo aliviaron mucho mi alma. Esa tarde, paseamos por Chapultepec, compartiendo historias sobre nuestros hogares, familias y también sobre nuestros sueños y metas futuras. A medida que pasaba el tiempo, la idea de que este chico era realmente especial crecía en mí. Mientras otros estudiantes mexicanos a menudo buscaban relaciones pasajeras o miraban a las estudiantes extranjeras con curiosidad, Mateo siempre se esforzaba por construir diálogos serios y profundos. También mostraba un interés genuino por mis sueños y metas. «Ona, ¿qué trabajo quieres hacer en el futuro?», me preguntó. Le respondí, «Quiero ser lingüista, investigar la conexión entre el español y el ruso. Quiero estudiar las similitudes y diferencias culturales entre ambos idiomas para contribuir a fomentar el entendimiento mutuo». Mateo escuchó con ojos brillantes y me animó sinceramente. «Es un sueño maravilloso. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un recipiente de cultura y una forma de pensar. Si hay personas como Ona que conectan 2 culturas, será algo muy significativo». Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron preocupaciones prácticas. El tiempo del intercambio era solo de 6 meses y estaba pasando muy rápido. Sentía que mi relación con Mateo se hacía cada vez más profunda, pero me preguntaba si debía dejar que mi corazón se conmoviera así. Cada vez que hacía videollamadas a mi familia, mi complejo estado de ánimo se revelaba. Mi madre preguntaba, «Ona, ¿cómo es la vida en México? ¿Te llevas bien con tus amigos?». Respondía con cautela, «Sí, todos son muy amables. Especialmente hay un amigo mexicano que habla ruso muy bien y me ha ayudado mucho». Inmediatamente, mi padre preguntó directamente, «¿Es tu novio?». Me apresuré a negarlo. «No, papá,
Es solo un amigo de intercambio de idiomas, puramente una relación académica. Aunque respondí como una excusa, la expresión de mi padre seguía siendo muy seria. Ona, aunque digas que es una relación inocente, los hombres pueden no pensar lo mismo. No te acerques demasiado y nunca olvides que en 6 meses tienes que volver a casa, dijo mi padre con firmeza. La reacción de otros estudiantes bielorrusos de intercambio también fue compleja. Natasha, que participaba en el mismo programa, se mostró preocupada. Ona, últimamente te estás viendo demasiado con ese chico mexicano. Ten un poco de cuidado. Le pregunté, ¿por qué? Natasha dijo con preocupación, se dice que los hombres latinos solo son buenos al principio, especialmente con las mujeres extranjeras. He oído que al final se casarán con mujeres de su propia cultura, y las extranjeras son solo para pasar el rato. Las palabras llenas de preocupación de mis amigas me confundieron aún más. Por un lado, agradecía su preocupación, pero por otro, pensaba si tenían derecho a juzgar mis sentimientos. Pero el tiempo que pasaba con Mateo era realmente muy feliz. Cuando estaba con él, todas mis preocupaciones se desvanecían. Me sentía tan natural y cómoda. Él me llevó a muchos lugares de la Ciudad de México, presentándome su cultura. Cuando fuimos al Palacio Nacional, nos vestimos con ropa tradicional para tomarnos fotos. Mateo me felicitó sinceramente. Ona, con el huipil bordado, te ves como una verdadera chica mexicana, muy hermosa. Ese cumplido me hizo sonrojar y bajar la cabeza. Mateo rió y dijo, incluso cuando te avergüenzas, eres encantadora. Abril, cuando las jacarandas florecían por el bosque de Chapultepec, fue el día que más recuerdo. Bajo el romántico sendero de flores moradas, Mateo me dijo con cautela, Ona, yo también tengo algo que confesarte sinceramente. Al principio, realmente empecé con el único propósito del intercambio de idiomas, pero ahora, el tiempo que paso contigo es cuando me siento más feliz al día. Al escuchar esas palabras, mi corazón latió con fuerza. Respondí con cautela, yo también, cuando estoy con Mateo, me siento muy feliz. Pero en 6 meses, tengo que regresar a Bielorrusia. A partir de ese día, nuestra relación entró en un estado extraño. Habíamos confirmado nuestros sentimientos el uno por el otro, pero la incertidumbre sobre el futuro nos impedía abrirnos por completo. El tiempo pasó y la situación se volvió cada vez más compleja. Cuanto más profunda era mi relación con Mateo, mayores eran las preocupaciones y ansiedades de quienes nos rodeaban. En particular, la reacción de mis amigos bielorrusos que participaban en el programa de intercambio se volvió cada vez más negativa. Un día, Natasha me llamó aparte y me dijo seriamente, Ona, para ser honesta, siento que últimamente estás en un camino muy peligroso. Te ves con ese chico mexicano casi todos los días. Esto ya no es una simple amistad. Me defendí. ¿Qué dices? Solo estamos intercambiando idiomas y aprendiendo sobre culturas. Pero Natasha negó con la cabeza. Mira tu expresión. Cada vez que lo mencionas, tus ojos se iluminan. Es obvio que estás completamente enamorada. Caterina añadió. Yo también estoy muy preocupada. ¿Conoces las características de los hombres latinos? Al principio, son muy románticos y complacientes, pero eso es solo una táctica de conquista. Una vez que la mujer se abre, su actitud cambia por completo. El problema más grande eran las videollamadas con mi familia. Un día, mi madre preguntó, Ona, últimamente tu rostro se ve extraño. ¿Pasa algo? Me sobresalté. Hasta mi expresión había cambiado tanto que podía notarse por video. No es nada, mamá, solo que los estudios son un poco difíciles. Aunque intenté restarle importancia, los ojos de mi madre parecían verlo todo. Ya no podía ocultarlo más. Confesé con cautela. Sí, tengo un amigo mexicano. Es mi novio. Es una persona muy buena. Me ayuda mucho con mis estudios y también me enseña sobre la cultura mexicana. En ese momento, vi a mi padre acercarse desde detrás de la pantalla. Mi madre, con una expresión seria, le susurró algo a mi padre.
El rostro de mi padre se endureció inmediatamente. «Deja de verlo ahora mismo», dijo mi padre con voz fuerte, lo que me sobresaltó. Normalmente era muy tranquilo. Rara vez lo había visto tan enojado. «Papá, ¿qué pasa? Ni siquiera me has escuchado». «No necesito escuchar. Te lo advertí desde el principio, ¿no? Te dije que no te hicieras cercana a hombres extranjeros, especialmente a los latinos. Pero Mateo es una persona muy buena. Si lo conocieras, lo entenderías. Mateo, ¿ya sabes hasta su nombre?», suspiró mi padre profundamente. «Ona, ¿sabes en qué situación tan peligrosa te encuentras?». La videollamada de ese día terminó con heridas para ambas partes. Mi padre me dio un ultimátum. «En 2 semanas, termina esa relación y concéntrate solo en tus estudios. Si no, te haré regresar a casa inmediatamente». Respondí: «Papá, no entiendes mi corazón. ¿Por qué eres tan autoritario?». Unos días después, la situación empeoró. Recibí una llamada de mi profesor tutor de la Universidad de Bielorrusia. «Ona, tus padres me han contactado. Dicen que estás allí por asuntos de chicos y no te concentras en tus estudios». ¿Es eso cierto? Que el profesor también supiera la historia me desconcertó por completo. «Profesor, no es así. Sigo estudiando diligentemente y mis calificaciones son muy buenas». Las calificaciones son una cosa, pero no olvides el propósito del programa de intercambio. Fuiste allí para adquirir experiencia académica, no para construir relaciones personales. Para colmo, comencé a sentir las miradas de los otros estudiantes de intercambio de otros países que vivían en la misma residencia. Hannah, de Alemania, expresó su preocupación de forma velada. «Ona, últimamente te ves mucho con tu novio mexicano. ¿Estás bien?». Mary, de Francia, dijo palabras similares. Todos, bajo el pretexto de preocuparse por mí, expresaron opiniones negativas que me hicieron retraerme cada vez más y sentirme confundida. ¿Realmente estaba equivocada? Todos se oponían, solo yo pensaba que era correcto. ¿No sería esto irrazonable? En esa situación, los encuentros con Mateo ya no eran tan cómodos como antes. Él también conocía mi situación, así que sentí su cautela. Antes, nos tomábamos de la mano o nos abrazábamos de forma natural, pero ahora esos gestos íntimos también se volvieron reservados. Un día, le pregunté directamente: «Mateo, sé honesto, ¿nuestra relación te causa presión?». Mateo dudó un momento y luego respondió con sinceridad: «Si dijera que no hay presión, estaría mintiendo, pero no es culpa de Ona, sino de las circunstancias. También hablé de ti con mis padres, y su reacción inicial no fue muy buena». «¿Tus padres también se oponen?». «No se oponen por completo, pero están muy preocupados. Dicen que hay que tener cuidado al amar a un extranjero. Hay que considerar cuidadosamente las diferencias culturales». Al escuchar esas palabras, me sentí aún más desesperada. Las familias de ambos lados se oponían a nuestra relación. Además, el tiempo de intercambio se acortaba cada vez más, y Mateo parecía darse cuenta de esa realidad. «Ona, creo que necesitamos pensar con calma. Si seguimos así, probablemente ambos saldremos heridos». Al escuchar eso, mi corazón se hundió. «¿Qué quieres decir?». «Ona, tú también lo sabes, ¿verdad? Dentro de unos meses, tendrás que regresar a Bielorrusia, y yo tendré que quedarme en México, y ambas familias se oponen. Entonces, ¿quieres decir que deberíamos rendirnos?». Mateo guardó silencio un momento, y luego dijo: «No es rendirnos, sino que espero que podamos abordarlo con más cautela». Ese día, por primera vez, discutimos fuertemente. Ambos dijimos cosas que nos hirieron, y luego nos separamos. Durante los días siguientes, no nos comunicamos. Fueron días realmente dolorosos. No pensé que un día sin Mateo sería tan vacío, pero al mismo tiempo, el pensamiento de que quizás todos tenían razón y solo yo me hacía ilusiones resurgía. Una semana después, Mateo se comunicó primero. «Ona, ¿tienes tiempo este fin de semana? Quiero hablar contigo». Nos encontramos en una cafetería junto a la Alameda Central.
La expresión de Mateo era diferente a la de siempre, muy seria. Se quedó en silencio un momento, mirando hacia el parque, y luego comenzó a hablar lentamente. Ona, durante la última semana he pensado mucho en nuestra relación y en lo que deberíamos hacer a continuación. Mi corazón latía con fuerza. Por su expresión, tuve un mal presentimiento. Realmente me gustas mucho, Ona. Eso es una verdad inmutable. Pero si lo pienso de forma realista, tenemos demasiadas barreras. ¿A qué barreras te refieres? Primero, la distancia. Bielorrusia y México están a 8.000 kilómetros. Luego, las diferencias culturales y la oposición de ambas familias. Intenté rebatir, esos problemas se pueden superar. En esta época, la distancia ya no importa. Hay videollamadas, hay aviones, y las diferencias culturales, podemos esforzarnos por entendernos. Mateo negó con la cabeza. Ona, no es tan sencillo. Al principio también pensé que con amor se podía superar todo, pero la realidad no es así. Entonces, ¿todo lo que me dijiste hasta ahora era mentira? Dije que realmente me gustas, que el tiempo contigo era el más feliz. Todo eso fue sincero, y lo sigue siendo, pero ser sincero no significa que todos los problemas se resuelvan. Al escuchar las razones específicas que Mateo me dio, me sentí aún más desesperada. Él enumeró y explicó cada problema práctico que yo nunca había considerado. Ona, si realmente nos casamos, ¿dónde viviremos? Si vivimos en México, Ona tendrá que estar lejos de su familia. Si vivimos en Bielorrusia, yo tendré que estar lejos de mi familia. ¿Y en qué idioma criaremos a nuestros hijos? Esas cosas se pueden decidir poco a poco más adelante. Ona, ese no es un problema sencillo. He investigado que la tasa de divorcio de las parejas internacionales es el doble que la de los matrimonios comunes. La razón principal es precisamente por estas diferencias culturales y lingüísticas. El hecho de que Mateo hubiera investigado incluso esas cosas me impactó aún más. Y sobre todo, la oposición de ambas familias es demasiado grande. Los padres de Ona se oponen ferozmente a mí, y mis padres también. En esta situación, ¿cómo podemos mantener la relación? Intenté aferrarme por última vez. Mateo, al menos, intentémoslo. Hablaré con mis padres. Si los conoces directamente y demuestras tu sinceridad, tal vez cambien de opinión. Mateo sonrió amargamente. Ona, sé realista. Aunque volara a Bielorrusia para convencer a tus padres, en una situación de barrera idiomática y sin entender la cultura, ¿cómo podría construir confianza? Hablo ruso, sí, pero solo para una comunicación básica, no lo suficiente para transmitirles toda mi sinceridad a tus padres. La conversación de ese día terminó sin llegar a ninguna parte. Mateo dijo que nos diéramos más tiempo para pensar, pero su expresión ya parecía tener una respuesta. A partir de la semana siguiente, el número de nuestras reuniones disminuyó notablemente. Antes, nos veíamos casi todos los días. Ahora, solo 1 o 2 veces por semana para el intercambio de idiomas. Incluso esos encuentros ya no eran tan cómodos y naturales como antes. Mateo parecía estar intentando mantener la distancia. Antes, podíamos sentarnos en una cafetería durante horas, pero ahora, después de estudiar aproximadamente 1 hora, él decía, «Hoy hasta aquí, ¿eh?» y se levantaba. Lo que más me dolía era el cambio en su actitud. Ya no se interesaba por mi vida diaria, ni quería hablar de temas personales. Un día, no pude soportarlo más y pregunté, «Mateo, ¿no podemos volver a ser como antes?» Mateo se mostró incómodo. «Ona, si nos acercamos demasiado, más tarde, cuando nos separemos, el dolor será aún mayor. ¿Entonces quieres decir que ahora deberíamos prepararnos para eso?» Pasó otro mes, la situación empeoró, y el intercambio de idiomas se redujo a 1 vez por semana. Y cada vez que nos veíamos, sentía que era una relación de trabajo. Casi no nos comunicábamos en privado. Mis amigos me consolaban. «Ahora te das cuenta, ¿eh? Ya te lo dije desde el principio. Ese tipo de relación no puede durar». Pero esas palabras no me consolaban en absoluto. Por el contrario, la sensación de autorreproche por haberme ilusionado
crecía cada vez más. Faltaban solo unos 2 meses para que terminara el programa de intercambio, pero de repente sentí que mi tiempo en México no tenía sentido. La emoción y la expectativa iniciales habían desaparecido por completo. Solo me quedaba el deseo de que el tiempo pasara rápido para regresar a Bielorrusia. El 15 de mayo de 2020, finalmente llegó el día de mi regreso. Cuando abordé el avión en el aeropuerto Benito Juárez, una parte de mi corazón aún esperaba que Mateo apareciera y me detuviera, pero no lo hizo. Regresé con pesar y la sensación de haber sido abandonada. Así, mi primer intento terminó en un fracaso total. Después de regresar a Bielorrusia, durante un mes entero, me sumergí en la confusión y la autorreproche. Cada noche en la cama, me preguntaba si realmente era tan tonta. Cuando mi relación con Mateo terminó en fracaso, perdí completamente la fe en mí misma. Me había equivocado de persona o había pensado demasiado ingenuamente. El cariño y la atención que Mateo me había dado, las conversaciones profundas y todas las palabras que había dicho eran sinceras. ¿Todo eso fue realmente genuino o fue sincero en ese momento, pero luego cambió de opinión? Lo que más me dolía era el proceso de cambio de Mateo. Al principio, parecía realmente amarme, pero cuando se enfrentó a la oposición y a los problemas prácticos, poco a poco se echó atrás. Así son los hombres. Cuando surgen las dificultades, eligen la realidad en lugar del amor. Ese pensamiento amargo no dejaba de rondar en mi cabeza, pero al mismo tiempo, recordaba cada palabra que había dicho. El tiempo contigo era el más feliz. Realmente me gustas. Eso es sincero. ¿Fueron esas palabras realmente genuinas? ¿O en ese momento eran sinceras, pero luego cambió de corazón? Lo más doloroso era la duda sobre mí misma. ¿Era demasiado ingenua? ¿Es el amor transcultural realmente tan complicado? Había perdido por completo la confianza en mí misma. Mis amigos me decían constantemente, ya te lo dije desde el principio, una relación así no puede durar. Al escuchar esas palabras, me retraía aún más. Resulta que me había hecho ilusiones. Todos veían la realidad claramente, solo yo vivía en un sueño. Pero una parte de mi corazón aún anhelaba la imagen de Mateo. Cada vez que recordaba las cafeterías, los parques a los que habíamos ido, mi corazón se encogía de dolor. Las videollamadas con mi familia también se convirtieron en una carga. Mi madre decía, Ona, últimamente tu rostro se ve más alegre, es mejor que te concentres en los estudios. Yo forzaba una sonrisa. Sí, mamá, he aprendido mucho. Mi padre era más directo. Ona, ¿la historia con ese chico mexicano realmente ha terminado? ¿Tenía razón? Después de todo, es difícil construir una relación profunda con personas de culturas diferentes. Al escuchar esas palabras, mi corazón se retorcía. No quería admitir que mi padre tenía razón. Era demasiado terca. Si hubiera escuchado a mi familia desde el principio, quizás no habría sufrido este dolor. Me arrepentía, pero al mismo tiempo, otra voz contradecía. Pero al menos valió la pena intentarlo, ¿no? No todos los amores transculturales fracasan. Una noche, sin poder soportarlo más, escribí en mi diario. Hoy se cumplen 6 semanas exactas desde que Mateo y yo rompimos. Al principio fue ira, luego soledad, y ahora solo queda vacío. ¿Fue todo un sueño? Si el cariño y el amor que él me dio fueron reales o falsos, ahora parece no importar. Lo importante es la realidad de que nuestra relación no puede continuar. Todos se opusieron, todos dijeron que era imposible, y al final, tuvieron razón. Solo yo creí que era posible. Mientras escribía en mi diario, mi corazón estaba revuelto. Por un lado, quería dejarlo ir, pero por otro, aún quedaba un poco de arrepentimiento. ¿Sería correcto terminar así? ¿No podría haberme esforzado un poco más? Pero con Mateo ya cerrado en su corazón, mi esfuerzo en solitario no serviría de nada. Así, día tras día, regresé a mi laboratorio de investigación, continuando mi trabajo de traducción y mis estudios de español. Pero todo se sentía como una obligación. La emoción y la expectativa iniciales
habían desaparecido por completo. También hubo momentos en que esperaba que Mateo cambiara de opinión, que se comunicara de nuevo, pero eso no sucedió. Hubo un momento en que reuní todo mi valor y estuve a punto de enviarle un correo electrónico. Hola Mateo, ¿cómo estás? Solo un simple saludo. Pero al final, no lo envié. ¿Sería demasiado pegajosa? ¿Estaba intentando aferrarme a una relación que ya había terminado? La sensación de autorreproche resurgió. Mis amigos también me aconsejaron. Ona, olvídate de él. Si sigues aferrada al pasado, perderás nuevas oportunidades. Pasó otro mes, y me esforcé por volver gradualmente a la vida normal. Lo consideré una buena experiencia. Mi español había mejorado, y mi visión se había ampliado. Me consolaba a mí misma, tratando de enterrar el arrepentimiento en mi corazón, pero aún así, en lo más profundo de mi corazón, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando. Quién sabe, tal vez sucedería un milagro. Aunque era una expectativa irreal, no podía renunciar por completo. Mientras vivía esos días en Bielorrusia, no podía imaginar que algo increíble estaba a punto de suceder. Cuando ya casi había renunciado a todo, el destino se preparaba para darme un giro asombroso. Y ese momento de cambio llegaría la mañana del sábado 20 de mayo, algo que en ese momento no podía prever en absoluto. La mañana del sábado 20 de mayo, yo todavía estaba durmiendo más de lo habitual cuando escuché la llamada apresurada de mi madre. Olga, Olga, ven rápido, alguien vino a buscarte. La voz de mi madre tenía algo diferente. Me desperté rápidamente, todavía en pijama. Corrí a la sala para ver qué pasaba, y entonces, una escena increíble apareció ante mis ojos. De pie en la puerta de nuestra casa había un joven latinoamericano, arrastrando una maleta grande. En ese momento, sentí que no era real, era un sueño, estaba alucinando. Pero cuando esa persona levantó la cara y me miró, mi corazón se detuvo. Era Mateo Reyes. Al ver a Mateo, quien había cruzado 8.000 kilómetros para pararse frente a mi casa, mi mente quedó completamente en blanco. Su rostro mostraba el cansancio del largo viaje, y con una voz en ruso aún torpe, preguntó cortésmente: «Hola, soy Mateo Reyes. Vengo de México para ver a Ona». Mis padres estaban completamente desconcertados, mirando fijamente a este desconocido joven latinoamericano. El rostro de mi padre se endureció inmediatamente, mientras mi madre nos miraba a Mateo y a mí una y otra vez, confundida. Mi padre preguntó con voz dura: «¿Quién es este muchacho? ¿Por qué está en nuestra casa?». Me apresuré a intervenir: «Papá, él es un amigo que conocí en México». Pero la palabra amigo sonó muy incómoda. No sabía cómo explicar nuestra complicada relación. Mateo inclinó profundamente la cabeza y dijo: «Pido disculpas por haber llegado de forma tan abrupta y molestar a ustedes. Deseo tener una relación seria con Ona y he venido a pedirles permiso formalmente». Al escuchar esas palabras, toda la sala quedó en silencio. El rostro de mi padre se puso aún más rígido y mi madre exclamó: «Ona, ¿qué está pasando?». Yo también estaba completamente desconcertada. Mateo había venido hasta Bielorrusia para pedir permiso a mis padres. Nunca me había atrevido a imaginar que esto pudiera suceder. Mi padre comenzó a enojarse. «¿Qué dices? ¿Intentas llevarte a mi hija?». Mi madre trató de calmarlo. «Cariño, déjalo pasar primero y luego hablamos». Así, Mateo entró en nuestra casa. Sentada en la sala, mirando su figura, todavía sentía que no era real. Hace apenas un mes pensé que todo había terminado, y ahora él aparecía justo frente a mí. Mateo comenzó cautelosamente la conversación. «Primero, pido disculpas por haber llegado tan de repente, pero quería transmitirles directamente mis sentimientos por Ona». Mi padre dijo fríamente: «Joven, no sé con qué ideas ha venido, pero no tenemos intención de casar a nuestra hija con un extranjero. Señor, no tengo la intención de llevarme a Ona a México, no importa dónde vivamos. Solo quiero decir que la valoraré y protegeré toda mi vida». Al oír eso, mi madre se interesó un poco. «Entonces,
¿Cuál es tu relación con mi hija? Mateo me miró y respondió con sinceridad. Amo a Ona. Al principio, solo nos reuníamos para intercambiar idiomas, pero con el tiempo, surgió un sentimiento sincero. Mi padre se enojó aún más. Entonces la engañaste a mi hija, pero lo más sorprendente fue la meticulosa preparación de Mateo. Antes de venir a Bielorrusia, había dedicado varios meses a estudiar ruso intensivamente y a investigar a fondo la cultura tradicional bielorrusa. Sé que Bielorrusia es un país hermoso y también he aprendido que los bielorrusos valoran mucho a la familia. La primera cena fue realmente incómoda, pero me sorprendió mucho ver que Mateo conocía exactamente las reglas de la mesa bielorrusa. Saludó primero a los mayores. Al servir la bebida, usó ambas manos con reverencia. Probó los draniki, las tortitas de patata que mi madre hizo. Dijo, están realmente deliciosos. Las manos de la tía son maravillosas. Lo elogió, sinceramente. Al verlo, mi madre susurró, este chico es muy educado, pero mi padre seguía con el rostro frío. Esa noche, Mateo durmió en la sala de nuestra casa. A partir del día siguiente, su viaje para conquistar nuestra confianza comenzó oficialmente. Se levantaba a las 5:00 de la mañana para limpiar el jardín. Mi madre lo detuvo. No es necesario que hagas eso, pero Mateo dijo, mientras esté aquí, me gustaría ayudar un poco, y siguió ayudando en las tareas de la casa. Cuando mi padre iba a la granja, él también lo seguía para ayudar a organizar las herramientas agrícolas. Al principio era torpe, pero rápidamente aprendió el trabajo. Mi padre dijo con sarcasmo, ¿un chico de ciudad también sabe hacer estas cosas? Mateo respondió con humildad, en México, también suelo ayudar a mis padres con el trabajo en el rancho. Lo sorprendente fue que los padres de Mateo realmente dirigían un pequeño rancho en Jalisco, por lo que el trabajo agrícola no le era completamente ajeno. Al ver la actitud de Mateo, la expresión de mi padre se fue suavizando poco a poco. Lo más impresionante fue la sinceridad que Mateo dedicó a mi madre. Cada mañana iba al mercado del pueblo a comprar el tipo de rosas que a mi madre le gustaban. Aprendí que aquí es una costumbre regalar flores a los mayores, dijo. Mi madre, al principio, se sentía incómoda, pero poco a poco sintió su corazón. En cada cena, Mateo comía los platos tradicionales bielorrusos con mucho apetito. Al probar el borscht, dijo, este sabor es inolvidable. En México también intenté hacerlo, pero no hay comparación con las manos de la tía. Mi madre preguntó sorprendida, ¿de verdad? ¿En México también cocinas nuestra comida? Mateo respondió, sí, Ona me enseñó la receta y lo he intentado un par de veces. Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón de mi madre se abría gradualmente. ¿Nuestra Ona también enseña esas cosas? ¡Qué buena chica!, dijo mi madre. Una semana después de la llegada de Mateo, el ambiente en casa había cambiado gradualmente. Su sinceridad y seriedad habían conmovido el corazón de mi familia. Mi padre, que al principio estaba completamente cauteloso, después de ver la sinceridad de Mateo, su actitud se suavizó mucho. Especialmente, mi padre se conmovió mucho por su habilidad en las labores agrícolas. Un día, mi padre preguntó, ¿realmente trabajaste en la agricultura? Mateo explicó detalladamente, mi padre ha dirigido el rancho en Jalisco durante 10 años. Desde pequeño, en cada vacaciones, volvía a ayudar, principalmente cultivando maíz, frijol y chiles. Después de la universidad, en los momentos ocupados, siempre volvía a ayudar. Mi padre se mostró interesado. Entonces, seguro sabes lo difícil que es la agricultura. Mateo respondió, sí, es un trabajo muy duro, pero también muy orgulloso. Sobre todo, al ver a mi padre sudar por la familia, he aprendido mucho. A través de conversaciones como esta, una extraña empatía parecía haberse formado entre mi padre y Mateo. Él no se detuvo en ganarse el afecto de mi familia. Tenía un plan a largo plazo y sistemático. Una noche, mientras toda la familia estaba reunida, Mateo presentó su plan. Señores,
He pensado muy seriamente en el futuro de ONA. Si ustedes lo permiten, me gustaría presentarles mi plan. Cuando mi padre dijo, adelante, habla, Mateo comenzó a explicar punto por punto. Primero, no tengo la intención de obligar a ONA a vivir en México. Si ella lo desea, yo también estoy dispuesto a vivir en Bielorrusia. Segundo, después de casarnos, al menos 2 veces al año, volveremos aquí a visitarlos. Tercero, enseñaremos a nuestros hijos tanto español como ruso y bielorruso, para que no olviden sus raíces de ambas culturas. Mi madre preguntó sorprendida, ¿realmente harás eso? Mateo respondió con firmeza, sí, lo prometo, y también he investigado sobre los trabajos que se pueden hacer en Bielorrusia. Hay muchas empresas consultoras que ayudan a las empresas mexicanas a entrar en el mercado de Europa del Este, o trabajos relacionados con el comercio entre México y Bielorrusia. Mi padre preguntó, ¿qué trabajo específicamente? Mateo sacó los documentos que había preparado. Las empresas tecnológicas de México quieren expandirse a Europa del Este, pero les falta gente que entienda la situación local. Yo estudié comercio internacional y ahora también puedo hablar ruso, así que puedo hacer esos trabajos. Y como ONA es una experta en lingüística, podemos trabajar juntos en traducción e interpretación. Me quedé realmente asombrada. Mateo había planeado todo de forma tan concreta. No solo se acercó de manera sentimental, sino que había considerado todas las opciones prácticas. Y, sobre todo, respeto sinceramente la cultura bielorrusa. Sigo aprendiendo ruso y también he investigado mucho sobre la historia y las tradiciones de Bielorrusia. Valoraré las raíces de ONA. Mientras Mateo hablaba, nos mostró libros de historia bielorrusa y documentos relacionados con la cultura. Sentí que se había preparado con una sinceridad inmensa. Mi madre dijo conmovida, «Este chico piensa profundamente». Mi padre también se sorprendió. «Joven, no pensé que hubieras pensado tanto, pero el plan de Mateo no se detuvo ahí, y quiero construir, junto con ONA, un proyecto de intercambio cultural que conecte a ambos países, presentando la hermosa cultura de Bielorrusia a los mexicanos y presentando los buenos aspectos de la cultura mexicana a los bielorrusos». Le pregunté, ¿cómo específicamente? Mateo explicó, por ejemplo, introduciendo productos artesanales tradicionales de Bielorrusia en México, o llevando cosméticos y alimentos de México a Bielorrusia, y también podemos crear programas de intercambio para jóvenes de ambos países. Era un plan concreto y ambicioso que yo no podía imaginar. Mateo no solo quería casarse conmigo, sino que realmente quería convertirse en un puente entre las dos naciones. Y sobre todo, quiero apoyar el sueño de ONA. Ayudaré a ONA a continuar su trabajo de investigación de 2 idiomas como lingüista. Yo me encargaré de la parte de negocios y ella de la parte académica. Si trabajamos juntos, creo que haremos cosas muy significativas. Al escuchar esas palabras, me sentí realmente conmovida. Mateo había pensado seriamente incluso en mis sueños y metas. Cuando estábamos en México, él había hablado de problemas prácticos, pero ahora había preparado soluciones para todos ellos. Mi padre dijo, «Joven, sé que eres sincero, pero decir es fácil, hacer es difícil». Mateo respondió, «Por eso he venido directamente. No quiero solo hablar por hablar, sino demostrarlo con acciones. Y también he hablado de todo esto con mis padres. Al principio también estaban preocupados, pero ahora me apoyan. Mis padres también quieren mucho conocerlos, y definitivamente vendrán a Bielorrusia». Mi madre preguntó sorprendida, «¿De verdad? ¿Tus padres dijeron eso?» Mateo sacó su teléfono y conectó una videollamada con sus padres. Sus padres en México aparecieron en la pantalla y nos saludaron con una voz en ruso aún torpe. «Hola, queridos tíos», dijeron los padres de Mateo. «Nuestro Mateo ha encontrado a una persona muy buena. Estamos muy contentos. La amaremos como si fuera nuestra propia hija». El padre de Mateo también dijo, «Definitivamente iremos a visitar Bielorrusia. También esperamos que nuestros 2 países puedan estrechar lazos». Al ver esa escena,
Mis padres también se conmovieron mucho. Mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo, «Estas personas son muy sinceras». Mi padre también dijo, «Joven, ya he entendido tu corazón». Su expresión se había suavizado mucho. La segunda semana de Mateo en Bielorrusia, el ambiente había cambiado notablemente. Su plan detallado y su sinceridad habían conmovido el corazón de mi familia. En particular, la mirada de mi padre hacia él había cambiado por completo. La cautela inicial había desaparecido, reemplazada por el reconocimiento. Una mañana, mi padre le preguntó a Mateo, «Hoy hay un trabajo un poco difícil. ¿Puedes ayudar?». Era la tarea de limpiar el viejo almacén de herramientas agrícolas, un trabajo muy duro y sucio. Pero Mateo no dudó. «Sí, estoy muy dispuesto». Al ver a Mateo todo el día cubierto de polvo limpiando el almacén, mi padre lo admiró. «Este chico es realmente trabajador». Por la noche, cuando Mateo terminó de ducharse, y dijo, «Tío, el almacén está muy limpio. Ahora podremos almacenar las herramientas agrícolas de manera más eficiente». Mi padre mostró una clara satisfacción. Lo sorprendente de Mateo no era solo su diligencia, sino también su actitud seria y su esfuerzo por buscar puntos de mejora en cada tarea. Al ayudar en la granja, incluso hizo sugerencias constructivas. «Tío, creo que esta parte se haría más eficiente de esta manera». Mi relación con mi madre también se hizo mucho más cercana. Las flores que compraba en el mercado cada mañana se habían convertido en una costumbre, y mi madre también comenzó a preparar los platos que a él le gustaban. «Mateo, este es un blini tradicional de Bielorrusia. Pruébalo, hijo», le ofreció mi madre atentamente. Mateo lo comió con mucho gusto. «Mamá, este pastel es delicioso. ¿Podrías enseñarme la receta para que pueda hacerlo cuando regrese a México?». Mi madre respondió alegremente, «Claro que sí». A partir de ese día, comenzaron las clases de cocina de mi madre y Mateo. Él se esforzó mucho por aprender a cocinar platos bielorrusos, y mi madre le enseñó con dedicación, como si fuera su propio hijo. La reacción de los aldeanos también fue mejorando gradualmente. Al principio, miraban a Mateo con una mezcla de curiosidad y cautela, pero ahora habían empezado a saludarlo amistosamente. El jefe del pueblo dijo, «Este joven es muy educado y trabajador. Ona ha encontrado a una buena persona». Mateo también se esforzó mucho por comunicarse con los aldeanos. Su nivel de ruso había mejorado, y ahora podía bromear y jugar al ajedrez con los ancianos del pueblo. Dijo, «Este juego es realmente interesante. En México, creo que tendré que dejar el fútbol por el ajedrez». Los ancianos, al escucharlo, se echaron a reír. Lo más impresionante fue cuando Mateo participó en la ceremonia de acción de gracias de la cosecha de otoño en la iglesia del pueblo. Aunque era de otra religión, participó activamente en las actividades del pueblo. «Soy budista, pero creo que la gratitud a Dios es algo común a todas las religiones». Al ver a Mateo encender velas y orar sinceramente, los aldeanos se conmovieron mucho. El sacerdote también lo elogió. «Es la primera vez que veo a un joven así. Tiene una fe genuina que trasciende las fronteras religiosas». Sin embargo, no todo fue sobre ruedas. Cuando Mateo llevaba 2 semanas, algunas personas del pueblo comenzaron a tener otras opiniones. «Un extranjero que quiere llevarse a una de nuestras hijas, y si pasa algo después, ¿quién asumirá la responsabilidad?». En particular, el tío Miquel, el más conservador del pueblo, expresó su preocupación. «Aunque sea una buena persona, si la cultura es diferente, seguramente habrá conflictos más adelante, y me temo que nuestra Ona sufrirá». Esas palabras llegaron a oídos de mi padre, quien le dijo directamente a Mateo, «Mateo, sé que eres una buena persona, pero todavía hay gente preocupada. ¿Estás realmente seguro de que harás feliz a Ona toda su vida?». Mateo respondió seriamente, «Señor, estoy seguro de que haré feliz a Ona, pero mi esfuerzo solo no es suficiente. Necesitamos un esfuerzo conjunto con Ona y, sobre todo, el entendimiento y la ayuda mutua de ambas familias». Mi padre preguntó, «¿Cómo piensas hacerlo específicamente?». Mateo respondió, «Primero,
Aprenderé bielorruso y ruso toda mi vida para poder comunicarme con la familia de Ona y entender su cultura. Segundo, enseñaré a nuestros hijos la historia y la cultura de ambos países. Tercero, trabajaré diligentemente para asegurar una vida económica estable. Mi padre preguntó, ¿cuál es tu plan económico? Mateo le mostró a mi padre el plan de negocios que había preparado. Tengo planes de establecer una empresa de consultoría comercial México-Bielorrusia, ayudando a las empresas mexicanas a entrar en el mercado de Europa del Este. Ya he tenido conversaciones preliminares con algunas empresas en México. Me quedé realmente asombrada. Se había preparado de forma tan concreta. No solo se acercó de manera sentimental, sino que realmente había diseñado nuestro futuro de forma práctica. Mi madre dijo, Mateo, ¿realmente amas a nuestra Ona? Mateo respondió sinceramente, sí, mamá. Ona es la persona más valiosa del mundo para mí. No puedo imaginar mi vida sin Ona. Al ver la actitud de Mateo, yo también me emocioné mucho. El chico que una vez quiso rendirse por los problemas prácticos, ahora estaba esforzándose al máximo para resolver cada problema. Me estaba mostrando lo que es el verdadero amor, pero el mayor desafío aún estaba por delante. En la tercera semana de Mateo en Bielorrusia, ocurrió una situación inesperada y grave. Temprano esa mañana, el jefe del pueblo, con una expresión seria, llegó a nuestra casa. Basile, hay un asunto grave. Según él, la estación de policía local había contactado. Alguien había informado que un extranjero estaba alojándose a largo plazo en una casa particular. Vendrían a verificar si tenía todos los documentos en regla. Lo más grave era que la persona que había informado era del mismo pueblo. El jefe del pueblo dijo cautelosamente, probablemente fue Miquel quien informó. Ayer fue a la comisión a quejarse, diciendo que un extranjero había venido a nuestro pueblo a seducir a nuestra hija. Preguntó si esto era legal. El rostro de mi padre se endureció. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El jefe del pueblo suspiró. Mateo entró con visa de turista, así que legalmente no hay problema, pero permanecer en una casa durante 3 semanas podría causar problemas. Debería haberse quedado en un hotel. Al escuchar eso, el rostro de Mateo palideció. Lo siento, no revisé cuidadosamente los asuntos legales. El jefe del pueblo dijo, ahora mismo, mudarse a un hotel estaría bien, pero el problema es el ambiente en el pueblo. Algunas personas no lo están viendo con buenos ojos. Como si los problemas nunca vinieran solos, esa tarde estalló un problema aún mayor. Los ancianos más influyentes del pueblo llegaron a nuestra casa. Sus expresiones eran muy inusuales. El señor Nicolai, uno de los ancianos, dijo con voz grave, Basile, no deberíamos haber venido, pero no hay otra opción. Los aldeanos están muy preocupados. Mi padre preguntó, ¿de qué están preocupados, tíos? Otro anciano respondió, es por el extranjero que quiere llevarse a la chica de nuestro pueblo, especialmente las madres jóvenes. Temen que sus hijas también sean casadas con extranjeros. La historia más impactante continuó, y algunos incluso rumorean que los hombres latinos tratan a las mujeres como esclavas, que en México las mujeres deben someterse a sus maridos. Mateo se apresuró a explicar, eso es completamente falso. México también es un país que valora mucho los derechos de las mujeres. Pero los ancianos no parecían querer escuchar. El señor Nicolai dijo con firmeza, joven, sabemos que eres una buena persona, pero la paz de nuestro pueblo es más importante. Si esto continúa así, nuestro pueblo podría dividirse en 2 facciones. Mi padre preguntó, entonces, ¿qué quieren decir, tíos? La respuesta de los ancianos fue muy fría. El joven debe regresar a su país, y Ona también debe dejar esto de lado. Es mejor casarse con un chico del pueblo. Al escuchar esas palabras, me enfurecí. Tíos, eso es demasiado. ¿Qué ha hecho Mateo mal? Pero mi madre me tomó la mano. Ona, cállate, hija. Lo más grave fue la reacción de mi padre. Aunque normalmente apreciaba mucho a Mateo, ante la presión de los ancianos, parecía impotente. Mateo,
lo siento, mi corazón quiere aceptarte como yerno, pero si todo el pueblo se opone, no sé qué hacer. Mateo preguntó desesperado, «Tío, ¿qué he hecho mal? ¿Puedo esforzarme más?» Mi padre negó con la cabeza. «No has hecho nada malo, pero la realidad es así. Esa noche, la situación empeoró aún más. La Asociación Juvenil del Pueblo envió una carta de protesta oficial, alegando que la estancia prolongada de un extranjero estaba rompiendo las tradiciones y la pureza del pueblo y exigiendo medidas inmediatas. Incluso algunos jóvenes extremistas organizaron una pequeña manifestación frente a nuestra casa. Gritaron consignas como: «Las chicas bielorrusas deben casarse con hombres bielorrusos. Extranjeros, fuera». Aunque no había mucha gente, fue muy impactante. Mateo, al presenciar todo, cayó en una profunda desesperación. «Ona, lo siento, no pensé que causaría tanto dolor a ti y a tu familia», lo consolé. «No es tu culpa, es que la gente tiene demasiados prejuicios», pero la herida en el corazón de Mateo parecía muy profunda. Lo que más me dolió fue el cambio de mi madre. Mi madre, quien una vez había considerado a Mateo como un hijo, ahora también estaba llena de preocupación. «Ona, mamá sabe que Mateo es bueno, pero si todo el pueblo se opone así, no podemos hacer nada». El momento decisivo fue cuando la estación de policía realmente contactó sobre la declaración de estancia prolongada del extranjero. «Mañana, a las 2:00 de la tarde vendrá el oficial a cargo. Por favor, preparen los documentos pertinentes». Esa noche, Mateo comenzó a empacar su equipaje. «Ona, mañana me iré. No puedo seguir causándoles problemas a tu familia», lloré desconsoladamente. «No. Ahora no podemos rendirnos», pero Mateo parecía decidido. Las últimas 3 semanas fueron realmente muy felices. Aprendí lo cálida que es tu familia y lo hermoso que es Bielorrusia, pero no puedo permitir que todos sufran por mi culpa. Mi padre también estaba triste. «Mateo, lo siento mucho. Si fuera por mi corazón, te aceptaría como yerno». Mateo respondió: «No se preocupe, tío, lo entiendo perfectamente. Si en mi país sucediera algo similar, probablemente yo también reaccionaría así». En ese momento, me sentí realmente desesperada. Así terminaría todo. La sinceridad de Mateo, nuestro amor, todo se derrumbaría ante el prejuicio de los aldeanos, pero en ese momento no sabía que Mateo había preparado una última carta. A la mañana siguiente, Mateo se levantó más temprano de lo habitual, vestido de forma impecable. Llevaba un traje negro con corbata, con un aire muy formal. Le pregunté: «¿Pasa algo especial?». Mateo respondió: «Pronto lo sabrás». A las 10:00 de la mañana, Mateo dijo de repente: «Señores, Ona, tengo unas últimas palabras que decir». Dicho esto, se adelantó al centro de la sala y realizó una acción inesperada. Mateo se arrodilló. «Queridos tíos», su voz resonó por toda la sala. «Sinceramente amo a Ona». La acción inesperada de Mateo nos dejó a todos en silencio. Pero él continuó: «Durante las últimas 3 semanas en esta casa, en este pueblo, he pasado el mejor tiempo de mi vida. El tío me ha enseñado lo que es el espíritu de un verdadero agricultor. La tía me ha mostrado la grandeza del amor maternal». La voz de Mateo temblaba un poco, pero su voluntad era firme, y sobre todo, he conocido el corazón cálido del pueblo bielorruso. Aunque ahora hay malentendidos y prejuicios, no puedo rendirme. Mi padre dijo: «Mateo, levántate». Pero Mateo no levantó la cabeza. «Señor, por favor, escuche mi última súplica. Por favor, deme una hora, solo una hora. Deme la oportunidad de mostrar mi corazón a la gente del pueblo». Mi padre preguntó: «¿Qué quieres decir?». Mateo levantó la cabeza con una expresión decidida. «Quiero pararme en la plaza del pueblo y decirles todo lo que siento, y aceptaré su veredicto. Si después de eso, todos siguen oponiéndose, me iré en silencio». Mi madre dijo preocupada: «Mateo, no es necesario que hagas eso. ¿Quién sabe lo que dirá la gente?». Pero Mateo estaba decidido: «Madre, no huiré.
Por la persona que amo, puedo soportar cualquier prueba. A la 1:00 de la tarde, Mateo realmente salió a la plaza del pueblo. El rumor se extendió rápidamente y los aldeanos comenzaron a reunirse, uno por uno. Llegaban con expresiones entre curiosas y preocupadas. Mi familia también los siguió, y pronto la plaza tenía más de 100 personas. Mateo se paró en el centro de la plaza, respiró profundamente y dijo en voz alta: «Hola a todos, soy Mateo Reyes de México». Su voz en ruso era perfecta, en solo 3 semanas había mejorado mucho. «Hoy estoy aquí para decirles todo lo que siento. Sé que están curiosos y preocupados por mí, así que no ocultaré nada y lo diré todo». Mateo comenzó a contar su historia. Cómo conoció a Ona en la Ciudad de México, por qué había venido hasta Bielorrusia y cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Amo a Ona, pero eso no es todo. También he llegado a amar este país, esta hermosa tierra, esta gente cálida. Realmente los aprecio. La voz de Mateo estaba llena de sinceridad. Durante las últimas 3 semanas, he aprendido mucho de todos ustedes. ¿Qué es el verdadero amor familiar? ¿Qué es amar al prójimo? Y lo importante que es proteger las tradiciones. En ese momento, alguien, entre la multitud, gritó: «Entonces, ¿por qué quieres llevarte a nuestra Ona?». Mateo miró a esa persona y respondió con firmeza: «No tengo la intención de llevarme a Ona, me quedaré aquí». Al escuchar eso, toda la plaza se agitó. Mateo continuó: «Quiero vivir en Bielorrusia y contribuir al desarrollo de este país. Quiero convertirme en un puente que conecte a México y Bielorrusia, ayudando a que los 2 países se acerquen». El tío Mikhail preguntó con escepticismo: «Decirlo es fácil, pero la realidad ¿qué?». Mateo sacó una pila de documentos de su maletín. «He solicitado un permiso de residencia al gobierno bielorruso y también he planeado establecer una empresa comercial México-Bielorrusia en Minsk». Todos se sorprendieron. Mateo explicó detalladamente: «A través de esta empresa, exportaremos productos agrícolas bielorrusos de alta calidad a México e introduciremos tecnología mexicana en Bielorrusia. De esta manera, nuestro pueblo también tendrá nuevos puestos de trabajo». El jefe del pueblo preguntó con interés: «¿Qué trabajos específicamente?». Mateo respondió: «Se necesitarán fábricas de procesamiento de productos agrícolas, centros de empaque, almacenes de logística y, sobre todo, se necesitará mano de obra para hacer estos trabajos. Los jóvenes del pueblo podrán tener un buen trabajo sin tener que irse de su hogar». Al escuchar esas palabras, la expresión de los aldeanos cambió gradualmente. Especialmente, los padres con hijos jóvenes comenzaron a mostrar interés. Mateo pronunció sus últimas palabras: «Les prometo a todos, si me aceptan como miembro de este pueblo, viviré aquí toda mi vida, contribuyendo al desarrollo del pueblo junto con todos ustedes. Y junto con Ona, criaremos a nuestros hijos para que sean verdaderos bielorrusos». Luego, se arrodilló una vez más ante todos: «Por favor, denme una oportunidad para demostrar mi corazón». En ese instante, toda la plaza quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente a Mateo. Este era el momento verdaderamente decisivo, cuando Mateo se arrodilló en la plaza del pueblo y pronunció su ferviente súplica. Todo el espacio pareció detenerse. Más de 100 personas contuvieron la respiración, observando al joven extranjero. El silencio se prolongó, pareciendo infinito. La primera en moverse fue la anciana más mayor del pueblo. La abuela de 95 años, apoyándose en su bastón, se acercó lentamente a Mateo. Todas las miradas se posaron en ella. Se paró frente a Mateo y le dijo en ruso: «Joven, levanta la cabeza». Mateo levantó la cabeza con cautela. La abuela lo miró profundamente a los ojos. «Veo la sinceridad en tus ojos. He vivido más de 90 años. He conocido a incontables personas. Sé que eres una buena persona». Las palabras de la abuela hicieron que la gente comenzara a murmurar. Ella era la persona más respetada del pueblo
y sus palabras tenían una gran influencia. Veo que este joven ama sinceramente a nuestra Ona y que también quiere hacer cosas buenas por nuestro pueblo. En ese momento, el jefe del pueblo se adelantó. ¿El plan de negocios que mencionó el joven Mateo es realmente factible? Mateo se levantó y respondió cortésmente: sí, señor jefe del pueblo, he firmado precontratos con 3 empresas en México. El interés por los productos agrícolas bielorrusos es realmente muy alto. Sacó los documentos de su maletín. Este es el documento de negociación con una gran cadena de supermercados mexicana, y esta es la aprobación preliminar del gobierno bielorruso para los inversores. No son solo palabras vacías. Alexei, un joven padre del pueblo, preguntó con vehemencia: ¿de verdad habrá empleos en nuestro pueblo? ¿Mi hijo no tendrá que ir a la ciudad y podrá trabajar aquí? Mateo respondió con voz llena de confianza: sí, prometo que en el primer año, el plan es crear al menos 50 puestos de trabajo en áreas como selección de productos agrícolas, empaque, transporte, gestión, y si tiene éxito, podemos expandirnos aún más. En ese momento, el tío Miquel todavía mostraba escepticismo. Eso está bien, pero ¿qué pasa con nuestras tradiciones? Si entra la cultura extranjera, me temo que los viejos valores se perderán. Mateo inclinó profundamente la cabeza. Tío Miquel, no quiero destruir las tradiciones de Bielorrusia, sino conservarlas y desarrollarlas. Al contrario, quiero introducir la cultura bielorrusa en México, presentando los maravillosos productos artesanales, la gastronomía y la música de Bielorrusia a los mexicanos. ¿Cómo específicamente?, preguntó el tío. Por ejemplo, quiero introducir el arte tradicional del bordado de nuestro pueblo en México, para que las mujeres mexicanas puedan aprenderlo, y también puedan vender platos tradicionales bielorrusos en México. De esta manera, nuestras tradiciones serán más conocidas y preservadas por más gente. El sacerdote del pueblo se acercó. Joven Mateo, tienes una religión diferente, pero ¿puedes respetar las tradiciones religiosas de nuestro pueblo? Mateo respondió con reverencia: Padre, soy budista, pero creo que todas las religiones buscan el amor y la paz. Quiero enseñar a nuestros hijos las enseñanzas de ambas religiones, la compasión del budismo y el amor del cristianismo. El sacerdote asintió. Con esa mentalidad, creo que no hay problema. En ese momento, algunos jóvenes del pueblo comenzaron a aplaudir. El joven Mateo tiene razón, nosotros también queremos un buen trabajo en nuestro pueblo, y el intercambio con culturas extranjeras no es malo. Poco a poco, más y más personas se pronunciaron a favor de Mateo, especialmente los padres jóvenes y los jóvenes. El señor Iván, el segundo hombre más anciano del pueblo, se levantó. Yo también apoyo a este joven, de los jóvenes de hoy. ¿Cuántos tienen un corazón así? Nuestro pueblo también necesita un soplo de aire fresco. El jefe del pueblo se organizó. Entonces, votemos. Quien esté de acuerdo en aceptar al joven Mateo como un habitante del pueblo, por favor, levante la mano. Fue un momento tenso. Al principio, solo unos pocos levantaron la mano tímidamente, pero gradualmente, más y más brazos se alzaron. La abuela, el señor Iván, el sacerdote, el jefe del pueblo y muchos otros aldeanos. El resultado final, de un total de más de 100 personas, 70 votaron a favor. Una victoria abrumadora. En ese momento, toda la plaza estalló en aplausos. Mateo, emocionado, derramó lágrimas. El jefe del pueblo declaró solemnemente: oficialmente aceptamos al joven Mateo Reyes como nuevo miembro de nuestro pueblo. Los aldeanos vitorearon y rodearon a Mateo. Lo más conmovedor fue la reacción del tío Miquel. Él, quien se había opuesto más enérgicamente, ahora se acercó, le tendió la mano y dijo: joven, te he juzgado mal, por favor, perdóname. Mateo se inclinó una vez más profundamente ante todos y juró: gracias a todos, toda mi vida nunca defraudaré su confianza. Mis padres también estaban inmensamente conmovidos. Mi padre puso la mano en el hombro de Mateo. Mateo, a partir de ahora, eres realmente mi hijo. Mi madre, llorando, lo abrazó.
Yo tampoco pude contener las lágrimas de felicidad. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. La sinceridad y el plan concreto de Mateo habían revertido por completo los prejuicios y la oposición de los aldeanos. Esa noche, todo el pueblo celebró. Todos prepararon comida voluntariamente, organizando una gran fiesta en la misma plaza. Mateo se había convertido en el héroe del pueblo. Todos se acercaban a estrecharle la mano, felicitarlo y preguntarle sobre sus planes futuros. Lo que más me alegró fue la reacción de los jóvenes del pueblo. «Joven Mateo, ¿de verdad nos darás trabajo? Yo también puedo echar una mano en tu empresa». Mostraron un interés tan positivo. Así, el segundo intento de Mateo terminó en un éxito rotundo, pero esto era solo el comienzo. Desde el día en que Mateo fue reconocido por el pueblo, comenzaron a ocurrir cambios asombrosos. No solo cambió el ambiente de todo el pueblo, sino que también surgieron cambios concretos y sustanciales. El primer cambio fue la actitud de los aldeanos. Aquellos que antes eran cautelosos con los forasteros, ahora tenían un corazón gradualmente más abierto. Al ver a Mateo, uno se da cuenta de que los extranjeros no son diferentes a nosotros. El tío Miquel cambió por completo. Se disculpó sinceramente y prometió apoyar a Mateo en sus negocios con todo su esfuerzo. Lo más sorprendente fue que el plan de negocios de Mateo avanzó muy rápidamente. Apenas una semana después de la declaración en la plaza, trajo a sus primeros clientes de México. 2 representantes de una gran empresa distribuidora vinieron directamente a visitar nuestro pueblo. Revisaron la calidad de las patatas, zanahorias y coles del pueblo, y dijeron que la calidad era excelente, totalmente competitiva en el mercado mexicano. Traían consigo un contrato, proponiendo importar el 30% de la producción agrícola del pueblo en el primer año. El valor del contrato equivalía al 50% de los ingresos agrícolas totales de todo el pueblo. Un cambio aún más importante ocurrió con los jóvenes del pueblo. Aquellos que antes solo pensaban en ir a la ciudad, ahora comenzaron a planificar su futuro en su propio hogar. Dimitri, el hijo de Alexi, un estudiante de agricultura de 23 años, se convirtió en el primero en unirse a la empresa de Mateo. Le siguieron Anton, especializado en logística, María, que estudiaba negocios, y Elena, buena en idiomas. Las mujeres del pueblo, especialmente las que tenían talento para el bordado, también participaron activamente. Mateo les mostró documentos sobre el mercado de artesanías en México y les explicó que los productos hechos a mano, especialmente con técnicas tradicionales, podían venderse a precios muy altos. A partir de entonces, estalló un vibrante movimiento de bordado. La influencia de Mateo se extendió incluso a los niños. Comenzó a enseñar español y cultura mexicana de forma voluntaria en la escuela del pueblo 2 veces por semana. Las noticias sobre el cambio de nuestro pueblo se extendieron a las aldeas vecinas. Incluso llegaron reporteros a escribir artículos con el título «El milagro mexicano creado en un pueblo bielorruso». Después de un año, me había convertido en una persona completamente diferente. De una chica que vivía una vida monótona en un pequeño pueblo, me había convertido en un puente entre México y Bielorrusia. Mi visión se había ampliado, mis habilidades lingüísticas habían mejorado enormemente y lo más importante, mi concepto de familia se había expandido. La familia no es solo lazos de sangre, sino todas las personas conectadas por el corazón. Cuando los padres de Mateo vinieron a visitar Bielorrusia, fue un momento increíblemente emotivo. Aunque el idioma no era completamente fluido, sus corazones estaban completamente en sintonía. Al ver a mi padre y al padre de Mateo trabajar juntos en la granja, al ver a mi madre y a la madre de Mateo cocinar y reír juntas, sentí que realmente nos habíamos convertido en una gran familia. Actualmente, vivimos días increíblemente felices. Mateo se ha integrado por completo en la vida del pueblo, y yo también he comprendido más a fondo la cultura mexicana. Aprendemos lo bueno el uno del otro, construyendo juntos una vida más rica. Planeamos casarnos el próximo año, combinando tanto las ceremonias tradicionales bielorrusas como las mexicanas.
Mirando hacia atrás, fue realmente un cambio asombroso. Pero lo más valioso es que todos estos cambios surgieron del amor. Al conocer a Mateo, aprendí que el amor verdadero puede cambiarlo todo: las barreras del idioma, las diferencias culturales, la distancia geográfica, todo se puede superar. Ahora, al finalizar mi historia, quiero decirles que el amor verdadero no tiene fronteras. Los prejuicios pueden romperse con sinceridad y acción consistente. La familia se construye con amor, no solo con lazos de sangre. El intercambio cultural crea riqueza, no conflicto, y nunca abandonen sus sueños. Mateo tuvo éxito porque todas sus acciones provenían del corazón. La sinceridad superará todas las barreras, por diferentes que sean los idiomas, por extrañas que sean las culturas. ¿Y tú? ¿Tienes historias de amor cálidas como esta a tu alrededor? Encuentros que superan barreras culturales, historias conmovedoras sobre cómo superar prejuicios. Compártelas con nosotros en la sección de comentarios. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Comparte para que historias de amor tan hermosas como esta se difundan a más personas. Tu historia también puede convertirse en una gran fuente de fuerza para alguien. Gracias por escuchar. Les deseo un día feliz y lleno de amor.